Hey, ¿qué pedo? Bienvenidos a La Fiebre, donde los datos son más importantes que la pasión. Este es el episodio 26 acerca de la NFL que vamos a hacer en nuestro podcast. Tenemos muchas cosas emocionantes de las cuales hablar. Vamos a hablar acerca de los mejores quarterbacks de la liga, que por cierto están hasta arriba de sus conferencias respectivamente. Vamos a hablar de Daniel Jones, Patrick Mahomes, Jordan Love y mucho más. Así que, bueno, vamos a empezar. Tenemos al Produ. Saludo, Produ. Saludos a todos nuestros. Y hay que ponerle un nombre a los que nos ven, güey, ¿no? Estoy harto de decir mi gente bonita. Pero bueno, saludos a todos. Este, tenemos poquitos partidos para este episodio. Pero pues bastante buenos, ¿no? Estuvo muy buena la semanita. Pero antes de empezar, pues no se olviden seguirnos. Ahí tírate tu speech de las redes No se sociales. les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en @sportscibermx. También nos pueden escuchar en Apple Podcast y Spotify y vernos en YouTube. Denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones que nos hace mucha falta y nos ayuda muchísimo. Y bueno, sin más que agregar, play ball. El partido de los Steelers contra los Packers nos dejó muchísimas cosas de qué hablar. Nos volvemos a sorprender con la ineptitud de muchas decisiones que pasan en la dirigencia de los Steelers. Nos quedamos con un muy buen sabor de boca por parte de los Packers, por parte de Jordan Love, la manera en que manejan los partidos, la variedad que tienen en su ofensiva y muchísimas otras cosas. Quiero abrir rápidamente con Tomlin por segunda semana consecutiva porque creo que sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema que no pueda Tomlin ajustar. Ajustar algo que creo que ya nos está costando partidos. Y bueno, no solo lo creo, sino las últimas 2 semanas han sido totalmente dependientes del plan de juego. Un plan de juego que al parecer no estuvo bien planeado porque estás jugando contra dos quarterbacks que juegan muy bien contra la presión. Y no solamente contra la presión, porque creo que hay que hacer la diferencia entre un quarterback cuando lanza bajo presión y cuando lanza al estar o en el momento en el que le mandan una carga, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes porque a ti te pueden estar mandando una carga y eso no significa que tú tengas una presión. Todavía no te provocan la presión porque si tú lanzas el pase muy rápido, no importa que vengan 8 o 9 güeyes a hacerte la presión, digamos, no cuenta como que estás presionado porque tú sacaste el pase antes de que siquiera pudieran afectar tu lanzamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente Tomlin no entiende. No entiende que para provocar presión necesita haber tiempo entre que saca el balón en el quarterback y lanza el pase. Si el pase lo estás lanzando un segundo después de que sacas la jugada, tú dime quién persona, o sea, ni siquiera Usain Bolt llegaría al quarterback en un segundo, ¿sabes? Entonces, ese ha sido el problema realmente con los Steelers, que tenemos una muy buena línea defensiva, lo hemos mencionado en episodios anteriores, tenemos a TJ Watt, Cameron Hayward, Alex Highsmith, que es muy bueno, tenemos dos jugadores muy buenos de primero y segundo año como lo son Keanu Benton y Derek Harmon, y tenemos a uno de los pass rushers más eficientes de toda la liga, como lo es Nick Herbig. Nick Herbig, que para hacerla muy rápida se la ha estado sacando en todos los partidos en los que juega, pero lo han estado metiendo muy poco. En este partido creo que nada más jugó aproximadamente 28% de los snaps, que me parece muy bajo. Entiendo que Alex Highsmith era el titular. En el momento en que él cae a la lesión, obviamente Nick Herbig empieza a tener muchísimo más protagonismo. Sin embargo, creo que tienes que hacer un balance entre lo que te está funcionando y lo que ya tenías acordado, ¿no? Si un jugador empieza a jugar muy bien, a pesar de que el otro era el titular, pues tienes que ya empezar a balancear y hacer una competencia interna, ¿no? También, por otro lado, tenemos a Jack Sawyer, que ha estado jugando muy bien cuando ha entrado por TJ Watt, cuando ha entrado por Nick Herbig. Y lo peor de todo ha sido la secundaria, pero no se lo atribuyo tanto a los jugadores individuales. Si bien creo que, no sé si te acuerdas, una jugada la semana pasada que Jalen Ramsey al principio del partido contra Jamar Chase está uno contra uno, lo mandan totalmente uno contra uno.
Y Jamar Chase se lo quita de una manera tan fácil. O sea, le lanzan, creo que el pase, creo que ni siquiera fue de 1 yarda. Y Jamar Chase se lo quita muy, muy, muy fácil realmente a Jalen Ramsey. Y es lo que comentábamos, que Jalen Ramsey tal vez ya no está para esas coberturas personales, 1 contra 1, de que va a hacer que no recibas ningún pase. Ese ya no es el Jalen Ramsey que necesitamos. Pero, y a pesar de que, de nuevo, podamos decir que la secundaria es el problema realmente, los jugadores individuales no tienen la culpa de que los pongan en esquemas que no los favorecen para nada, ¿no? Algo que me gustaría decir, Jordan Love, en este partido, güey, tuvo un promedio de yardas por pase, o por intento de pase más bien, de 4.2 yardas. O sea, el balón viajaba 4.2 yardas en todos los pases que lanzó. Ese fue el promedio. Y para los que no saben, esto es un promedio muy bajo para Jordan Love, que durante el principio de la temporada se caracterizó por lanzar pases muy largos. Eran una ofensiva muy explosiva que no necesitaba lanzar tantos pases y que los pases que lanzaba terminaban siendo de 10 o 15 yardas. En este partido, Jordan Love y sobre todo Matt LaFleur, que en este caso es la persona que mandó la ofensiva y las jugadas en ofensiva, ajustó perfectamente. Porque no necesitaba otra cosa más que sacar la jugada, esperar 1 segundo o 1 segundo y medio, y la primera lectura, ahí el pase. Ahí el pase, y eso fue lo que nos hizo mierda todo el partido, güey. O sea, ¿quieres decir que ni siquiera tuvieron que... Ni siquiera jugaron como usualmente juegan, no jugaron sobrados y aún así se fueron con la victoria, ¿no? Exacto, es que tú para ser un buen equipo tienes que ser camaleónico. Tienes que adaptarte a las circunstancias del partido. Obviamente hay ofensivas que pueden ser dominantes contra cualquier tipo de defensiva, ¿no? Por las características de los receptores, tal vez tienes un muy buen corredor, tal vez la línea ofensiva es muy dominante, como por ejemplo la de los Colts, que te permite prácticamente contra cualquier defensiva ocupar tu juego terrestre y de ahí basar tu juego aéreo. Que eso es lo que han estado haciendo los Colts durante toda la temporada. De hecho, vamos a hablar de eso más adelante. Pero los Packers, al estarse enfrentando a una de las mejores líneas defensivas de toda la liga, en cuanto a nombres, si lo quieres ver así, porque los números no lo han demostrado por culpa de los coordinadores, pero podemos decir que es prácticamente una de las mejores defensivas de la NFL, que se caracteriza por mandar muchísimas cargas. Tienes que adaptar tu juego. Jordan Love es un quarterback muy maduro, muy capaz, con un gran brazo y sobre todo con una rapidez mental muy, muy, muy alta. Eso es lo que yo considero más importante y lo que me está sorprendiendo mucho de Jordan Love. Un stat que te va a sorprender bastante acerca de este partido, güey. Te los voy a poner lado a lado, ¿ok? A Jordan Love lo cargaron 16 veces. Que es una cantidad muy, muy alta, güey. A Aaron Rodgers nada más le mandaron carga 2 veces. ¿Ok? Sin embargo, el 18% de las jugadas de Jordan Love, él recibió una presión. ¿Ok? O sea, no estamos hablando ya de números totales, sino de porcentaje. Y Aaron Rodgers también recibió el 18% de las jugadas una presión. Entonces, los Steelers necesitaron mandar 16 cargas para hacer una presión el 18% de las veces. Mientras que los Packers, solamente cargando 2 veces, tuvieron presión el 18% de las veces. Además de que Aaron Rodgers tuvo 3 capturas y Jordan Love tuvo 0. Entonces, ¿esto qué significa, güey? Que los Packers, sin necesidad de mandar 5 o más jugadores al quarterback, estaban generando la misma cantidad de presiones que los Steelers, que mandaban 5, 6 o hasta 7 jugadores en más del 40% de las jugadas. Entonces, Esto o sea, está cabrón. Esto Sí, te habla de... Sí. Sí, güey. O sea, esto te habla de un gran plan de juego, obviamente, de nuevo lo repito, para hacer este plan de juego tienes que tener un quarterback muy capaz, que sea capaz de seguir el script, no quererse salir de la bolsa nunca, aunque sepa que le van a cargar,
el de estar muy tranquilo y decir, yo sé que van a venir hacia mí, yo voy a ir a mi primer lectura y si no voy a mi primer lectura, voy a pasar a la segunda y ahí se va a acabar la historia, ¿no? Me parece muy preocupante. ¿Y qué pedo con las decisiones de Tomlin otra vez, güey? O sea, actualmente Boswell está teniendo una de las mejores temporadas que ha tenido porque Tomlin no se la juega, güey. Sí, seguimos con lo mismo, güey. Tomlin no Creo que se la juega. tuvieron un par, a lo mucho, como 3 jugadas en la que se las podían jugar, ¿no? Sí, No sí. sé, no tengo el dato. Sí, creo que, o sea, realmente no es que hayan sido muchísimas las jugadas en las que te las tienes que jugar. Y esa puede ser por una de dos razones, güey. O tienes muy buen porcentaje de terceras oportunidades, que no es el caso. O en terceras oportunidades estás quedando muy lejos, güey. Entonces, lo que sucede es, por ejemplo, no es lo mismo una tercera y 8, que prácticamente tienes que conseguir un primero y 10, o sea, 10 yardas, que tienes que arriesgarte por un pase largo y la defensiva sabe que tienes que ir por un pase largo, a por ejemplo, tercera y 2, que aunque no la consigas, puedes llegar a jugártela o puedes llegar a pensártela en jugar en cuarta. O sea, los Steelers siempre en las primeras 2 jugadas de la serie, o bueno, del down, digamos, suelen hacer jugadas de mierda y entonces siempre terminan con tercera y 8, tercera y 9, tercera y 7. Jugadas que no son favorables para la capacidad de jugadores que tenemos, güey. Porque no tenemos un Jamar Chase. No tenemos un Patrick Mahomes que pueda salir de la bolsa y correr. Obviamente cuando lo están presionando, no me refiero a jugadas diseñadas. No tenemos a un Lamar Jackson que te pueda hacer una jugada diseñada de corrida. Un RPO que puede ser opción de pase, opción de corrida. Un play action con Derrick Henry. O sea, no tenemos esa capacidad, güey. Nosotros tenemos que avanzar 3 yardas en primera, 3 yardas o 4 en segunda y tener una tercera bastante segura para que podamos así tal vez llegar a pensárnosla de jugar en cuarta. Esto no ha sido así, güey. Recuerdo una jugada en la que en la primera mitad, digo, no todo es hablar mierda, ¿no? De los Steelers. La primera mitad, la verdad es que se vieron muy bien. La defensiva, creo que, no sé si tuvo 3 o 4, 3 y fuera Green Bay en la primera mitad. O sea, la verdad es que sí estaba ejecutando bien el plan de juego hasta ese momento Steelers. Y Jordan Love todavía no estaba sabiendo resolver totalmente. Creo que el juego terrestre tampoco les estaba funcionando a los Packers. Y la primera mitad estuvo realmente bien, güey. O sea, si nosotros hubiéramos convertido touchdown en la primera mitad, en las primeras 3 series ofensivas que se consiguieron los goles de campo, tal vez de otra cosa estaríamos hablando porque ya desde ahí nos hubiéramos alejado. Si tú te alejas por 2 o 3 posesiones en la primera mitad, güey, imagínate con el plan de juego que estamos teniendo en la ofensiva, que es meter a los 5 lineros, Darnell Washington, y luego no sé si te diste cuenta de que en este partido estuvieron metiendo a este... No, al otro liniero, güey, a un liniero extra. ¿Cómo se llama? Sí, uno que es totalmente como nuevo, ¿no? ¿O estoy loco? No, Spencer Anderson. Spencer Anderson. Es nuestro guardia... Él no había jugado. No, porque nuestra línea ofensiva ha estado bastante sana. Él es digamos que él era titular la temporada pasada. Es nuestro guardia titular. Bueno, nuestro guardia banca. Esta temporada, como McCormick ya se consolidó en la posición de guardia derecho, pues ahora, pues este güey es banca. Y lo están metiendo para tener prácticamente 7 linieros ofensivos en las corridas, güey. Esto no sé si lo... creo que es una muy buena idea. Porque cuando tú vas arriba en el marcador, tienes oportunidad precisamente de correr el balón. Y hubo varias jugadas de Jalen Warren en donde corrió por el lado donde estaban Washington y Anderson. Y sacó muy buenas ganancias, güey. O sea, es muy loco porque pocas veces ves que haya 6 linieros ofensivos al mismo tiempo, güey. O sea, es realmente muy raro. Cuando lo hacen, son jugadas muy obvias de carrera. Pero además, súmale que tenemos a un ala cerrada de 2 putos metros que pesa casi 300 kilos o no sé cuánto pese, güey. Y que además nos permite tener un juego aéreo que si bien no es muy explosivo,
No es que es puto Jamar Chase y se vaya a convertir de repente en Travis Kelce. O sea, pero Sí, es un Washington, arma segura, güey. exacto, güey. Le lanzas el balón arriba y tú dime quién se lo va a quitar, güey. Nadie. Entonces, ese es el plan de juego de Steelers, güey. El juego terrestre es lo que va a abrir el juego aéreo. Y, por ejemplo, hubo otras cosas que cambiaron, güey. John Smith, ¿te acuerdas que hace un par de semanas estábamos diciendo que a John Smith le estaban lanzando puros pases que empezaban en la línea de scrimmage, güey? ¿Te acuerdas? Puras pantallas, puros... Bueno, el promedio, digo, nada más le lanzaron 3 veces, pero las 3 veces que le lanzaron, su promedio de yardas en el aire, digamos, fue de 11 yardas. Entonces es muy diferente, güey. O sea, lo ocuparon muy diferente a como lo venían ocupando. DK Metcalf, nada más 5 recepciones. Otra vez. Seguimos con un mismo problema de que tenemos que seguirlo ocupando, güey. O sea, tú dime si en una jugada o en una formación en la cual tú tienes 5 linieros ofensivos, bueno, 6, y además tienes a tu ala cerrada que parece liniero ofensivo, y tienes a DK Metcalf del otro lado, tú dime que no, lo van a dejar 1 contra 1, güey. Y en esa oportunidad es cuando tienes para lanzarle un pase por la banda, cuando le das chance de que se quiten un slant 1 contra 1 al corner. O sea, creo que lo tenemos que empezar ya a ocupar como se debe, como lo repetimos la semana pasada. Ocuparlo como un wide receiver 1 que te está cobrando 27 millones. Sí, cabrón. La verdad es que es bastante frustrante ver. Y digo, no sé por qué no lo cambian. O sea, se vuelve predecible la ofensiva de Steelers, ¿no? Sí, sí. Ya sabemos cómo juegan, güey. Literal, incluso ya puedes predecir tú mismo qué jugada van a sacar. Entonces, pues sí, ya es urgente que haga algo el maldito Black Eyed Pea, güey. El Dr. Foreman de Doctor House. De Doctor House. Sí, cabrón. Y es que yo no Urge, considero que güey. sea tanto un problema que tu ofensiva sea predecible. Déjame explicarte por qué. Creo que si tienes, de nuevo, los jugadores, el esquema que puede ganarle a prácticamente cualquier defensiva, pues chingo a mi madre si mi ofensiva se vuelve predecible, yo voy a jugar al mismo partido a todos, como lo hacen los Colts. ¿No? O sea, si tienes esa pinche línea ofensiva, si tienes a Y ese hasta los Packers, güey. O si tienes sea, sí, pero por ejemplo, los Packers pues, nos demostraron que en este caso, en un caso muy extremo de que tienen una muy buena línea defensiva los Steelers, pueden llegar a cambiar su juego. Que sí, realmente también. Póntelo a pensar, las dos jugadas más largas, que fueron las que jodieron prácticamente el partido, fue un pase hacia la banda, no me acuerdo quién, no me acuerdo si fue Christian Watson. Dos pases que ya estaban presionando muy bien a Jordan Love, se lo sacó del culo y ni siquiera fueron buenos pases. Bueno, el de Tucker Craft sí fue un buen pase. Pero la defensiva, los güeyes de la secundaria estaban perdidos, güey. O sea, andaban mirando a ver, no sé, güey, las estrellas o algo así. Ni siquiera sabían dónde estaba el balón. Y los dos la agarraron solo, güey. ujú. Pero son dos jugadas que, lamentablemente, para los Steelers salieron. O sea, generalmente esas jugadas las tenemos hacia nuestro lado. O sea, jugadas que son fortuitas, las tenemos a nuestro lado. En este caso, no sucedió. Y por eso estamos perdiendo los partidos. Porque si tú te pones a mirar las estadísticas de las primeras 5 semanas, donde a los Steelers les fue muy bien, te sorprendería que los Steelers, la defensiva de los Steelers no está entre las primeras en muchísimas métricas. ¿Cuál es la razón de esto? Que dependemos mucho de los intercambios de balón. Dependemos mucho de las intercepciones, de una captura de TJ, dependemos de que TJ le haga un fumble al güey, de que Hayward bloquee el pase en la línea y la intercepte Herbig, dependemos de, ¿sabes? O sea, dependemos de que haga una muy buena jugada Jalen Ramsey. Y eso realmente a la larga te termina trayendo problemas. Porque hay partidos donde no vas a tener esos intercambios de balón, güey. Cuando los tienes, perfecto, porque sacas de ritmo a la ofensiva que contra la que estás jugando, descansas a tu defensiva porque es prácticamente como una... no estás jugando una serie completa, estás terminando la serie ofensiva o defensiva antes. Y si en los partidos en los que no los tienes, la defensiva pasa muchísimo más tiempo en campo y se desgasta y no sabes cómo parar
Y, o sea, somos, como se dice en inglés, no sé cómo lo dirías en español, boom or bust. Sí, una u otra, ¿no? Este, pero justo te iba a decir lo mismo. A la inversa sucede lo mismo, güey. Cuando tenemos ese tipo de partidos que la defensiva recupera rápido, la ofensiva se vuelve inútil, güey. O sea, igual se desgasta rapidísimo y entregan el balón rápido y, o sea, ¿cómo harías ahí un cambio efectivo, güey? ¿No? Es que es el problema que Un seguimos, balance, que güey. venimos teniendo los últimos 4 o 5 años, que hemos tenido quarterbacks mediocres, Viejos. viejos, ni siquiera viejos, güey. Rudolph no era viejo, Kenny Pickett no era viejo, el Pato Hodges no era viejo. O sea, traemos una rachita simplemente de quarterbacks que no son capaces de tener una ofensiva muy productiva, que son quarterbacks de sistema. Y el problema no es tener quarterbacks de sistema, güey. Brock Purdy era un quarterback de sistema. Jimmy Garoppolo era un quarterback de sistema que llegó al Super Bowl. Daniel Jones se puede considerar un quarterback de sistema y está en el primer lugar de la conferencia. O sea, el problema no es eso. El problema es que tu sistema esté mal. Ese es realmente el problema, güey. Que, por ejemplo, los Vikings, güey. Sam Darnold llega a una ofensiva de los Vikings que antes de él había estado con Kirk Cousins. Un Kirk Cousins que, de nuevo, si lo quieres considerar quarterback de sistema, también lo puedes considerar. O sea, realmente no tiene nada de malo ser un quarterback de sistema, güey. Porque si tú eres ese güey, te puedes ganar por lo menos $200 millones. Porque Daniel Jones, siendo un quarterback de mierda, se ganó su renovación de 150 millones de los Giants. Está en los Colts ahorita. Y a huevo le van a tener que renovar. Porque no les queda de otra, güey. Porque está demostrando. Ahora, vamos a ver qué pasa al final de la temporada. Cuando tenga que enfrentarse a equipos de primer nivel. Cuando tenga la máxima presión. Y vamos a ver si ahí es donde deciden los... por ejemplo, lo que le pasó a Sam Darnold. Tal cual lo que le pasó a Sam Darnold, güey. A principio de temporada, muy bien. Creo que te ganaron 15 partidos, si no me equivoco. Llega el primer partido de playoffs. Son amplios favoritos. Y si bien tal vez no amplios favoritos, pero uno de los mejores equipos de la liga. Y pierden en el partido de comodines, güey. En el primer partido de la postemporada. Y lo mandan a volar, güey. Porque, ¿cuál era, ¿cuál era la probabilidad, güey? De que fuera un quarterback bueno o simplemente que tuviera un muy buen sistema cuando estuvo 3 años en los Jets, no le fue bien. Estuvo un año en Carolina, no le fue bien. Llega a Minnesota, tiene un año muy bueno. O sea, realmente es engañoso, ¿no? Entonces, pues sí. Nada más por último, antes de pasar al siguiente partido, quiero comentar, güey, justamente lo que es planear un muy buen partido. La línea ofensiva de Green Bay es la séptima de toda la liga. ¿Ok? La línea ofensiva de Cincinnati es la línea ofensiva 31 de toda la liga. Una mierda. Y los dos le hicieron exactamente el mismo partido a los Steelers. ¿Por qué? Porque para hacer ese plan de juego no necesitas una gran línea ofensiva, güey. Nada más literalmente lo que necesitan es que salga la jugada, se pongan así y aunque les pasen por encima, de todas maneras, como ya salió el pase antes, no importa, güey. Es tan sencillo como eso. Y si Terrell Austin no va a entender esto, pues, güey, ojalá lo despidan, güey. Ojalá lo despidan mañana. Y que se vaya Tomlin con él, güey. Porque esto es también su Oye, culpa. y aprovechando que dices ahorita eso, durante el partido dijeron una estadística que a mí me sorprendió bastante, y es que somos la defensiva número 31, o sea, la penúltima, en contra de el pase, güey. Ujú. O sea, qué putas, güey. Pues es que todo va unido con todo lo que hemos estado diciendo, güey. Porque en teoría, una defensiva. O sea, tú podrías pensar que la línea defensiva no tendría nada que ver con tu ranking en la defensiva de pase. Porque pues estamos hablando de cubrir pases. Pero tiene muchísimo que ver, güey. Porque todo sale o todo parte desde la base de que si presionas bien al coreback, vas a tener un coreback que no va a lanzar cómodamente
y que por lo tanto va a empezar a lanzar peor, va a empezar a lanzar a coberturas, a jugadores que estén cubiertos, va a empezar a lanzar hacia afuera, tal. Y esto a la vez está ayudando a la secundaria a hacer mejores coberturas, a tener más tiempo, a tal. Si la línea ofensiva, os digo, si la línea defensiva se vuelve inútil, no por su capacidad, sino porque están sacando los pases en 1.5 segundos. O sea, bueno, tal vez no lo planteé de la mejor manera, pero sí es culpa de la secundaria, pero al mismo tiempo creo que ya se vio demasiado evidente que no es culpa de los jugadores individuales. Porque Joey Porter es muy bueno, Darius Slay ya no era mi favorito en este punto de su carrera, pero hacía la chamba. Jalen Ramsey sigue haciendo la chamba como segundo corner. Deshaun Elliott es bueno. Juan Thornhill es bueno. Tiene experiencia de Super Bowl. Pero todos estos jugadores no pueden lucir si les mandan muy malas jugadas. Es así de simple. Nos tomó 25 segundos 25 minutos llegar a esta conclusión. Pero había que sacar esto de nuestro sistema, güey. Correcto. Pero bueno. Siguiente partido. Oh, no sé por qué no se cambia. Siguiente partido. Titans contra Colts, que terminó 14-38. Un partido que, si bien como tal no tiene tanta relevancia porque era uno de los peores equipos de la NFL con un quarterback novato, pick número 1 del draft, es cierto, pero que sigue siendo novato, que sigue aprendiendo, que sus armas todavía no las tiene al 100% claras. No sé si has visto cómo ha estado su ofensiva, güey. Empezaron con Tony Pollard, ahora están con Spears, dividiendo los snaps de corredor. Tienen a Van Jefferson de receptor. Está Calvin Ridley, ¿no? En los Titans. Está Calvin Ridley. Ahorita ya están con un novato que se llama Chimere Dike. No sé si es Dyke. No he visto cómo lo pronuncian. Que tuvo 7 recepciones con 93 yardas. Un partido bastante bueno. Okonkwo también tuvo 4 recepciones. Y Ayo Manor tuvo igual 4 recepciones. Otro novato. Entonces, por el lado de los Titans no hay mucho de lo que hablar. Cam Ward empezó la temporada siendo uno de los peores quarterbacks de toda la liga y ha ido mejorando semana tras semana. Es un quarterback que yo personalmente no hubiera tomado con la primera pick del draft, pero que creo que sí tiene la capacidad de llevar una ofensiva cuando tenga los jugadores adecuados a su alrededor, güey. La línea ofensiva no le está haciendo grandes favores. La verdad es que se ha estado jugando muy mal. Pero lo más importante de este partido, güey, son los Colts. Unos Colts que van con récord de 7-1, número 1 de la liga. Daniel Jones tuvo 272 yardas y 3 touchdowns, güey, con un rating de 136. Lo hemos hablado ya en múltiples ocasiones. El rating de quarterback es un máximo de 147 y este güey tuvo 136. Jonathan Taylor sigue siendo una locura, güey, con 153 yardas en 12 intentos, que también es una locura. O sea, son más de 11 yardas por acarreo, que es una locura, güey. 3 touchdowns totales, 2 por tierra y 1 por puro pase. Puro primera y 10. Literal, güey, puro primero y 10. La verdad es que la línea ofensiva de Colts es una pendejada, güey. Yo he visto stats. Por cualquiera de los 5 lugares de la línea ofensiva que corran, tienen un EPA por jugada positivo, güey. O sea, no importa por dónde vayan, van a correr muy bien. Ni siquiera necesitan tener demasiado tiempo el balón. Un stat un poquito sorprendente que les podría tener es que Tennessee tuvo el balón 34 minutos y Indianapolis tuvo el balón 26 minutos.
O sea, con todo y el marcador abultado, sí, al revés. O sea, con todo y que terminó ganando por 24 puntos Colts, nada más tuvo 25 minutos el balón, güey. Entonces, esto habla de tener una ofensiva muy eficiente que anota los puntos cuando debe, cómo debe, que llega a la segunda mitad y nada más tiene que correr el balón para que pase el tiempo. Y una defensiva que también está haciendo su chamba, güey. O sea, actualmente Daniel Jones, si tú combinas las estadísticas de EPA por jugada y las calificaciones de quarterback de PFF, y haces un promedio, te sale que Daniel Jones es el sexto quarterback de toda la liga. Sexto, güey. Entonces, pues ya estamos hablando de que ha tenido una muy buena temporada. Está lanzando el 74% de sus pases a la primera opción. Es un porcentaje altísimo, güey. O sea, no. Realmente habla de que la ofensiva está fluyendo. Shane Steichen es un puto dios, güey. O sea, él es el que llevaba la ofensiva cuando Filadelfia llegó al Super Bowl hace 2 años contra los Chiefs. Pues una ofensiva que no sé si te acuerdas que era una pinche locura, güey. Que tenían a AJ Brown, Devonta Smith, Jalen Hurts. Fue justamente esa temporada en la cual nos demostró que puede ser un quarterback de élite. En el Super Bowl, si quieres búscate la estadística, no me acuerdo cuántas yardas tuvo, pero creo que tuvo más de 350 o algo así, o sea... sí, para Jalen Hurts es muchísimas, güey. Y de hecho hemos visto cómo... pues si ahorita fue el 60, pues fue el 58, ¿no? ¿Qué? ¿No es? Pues dice que 221 yardas. ¿En el Super Bowl? A lo mejor fue uno anterior, ¿no? No, entonces tiene que ser 2 anteriores, güey. Porque hubo 2 años de diferencia en esos Super Bowls. Es que no me acuerdo. A ver. No, el 56 fue el de... Entonces fue el 57. Sí fue el 57. Seguro, güey. 302 yardas por pase me sale a mí, güey. 300, a mí me saltan 304 yardas por pase. Ah, bueno. Pues ahí está, 304 yardas por pase. Tuvieron 417 yardas totales en ese Super Bowl. 11 de 18 en terceras oportunidades. Y aún así perdieron el partido. En un partido realmente muy parejo. Para que vean de la magnitud que estamos hablando de Shane Steichen. Que bueno, si ustedes quieren poner que perdieron ese Super Bowl y cuando sale él, que lo contratan los Colts, terminan llegando a otro y lo ganan, ok, si estoy de acuerdo que digamos que es un punto positivo o punto negativo tal vez para Shane Steichen, pero lo ganaron de una manera totalmente diferente, güey. O sea, no tuvo nada que ver el primer Super Bowl Chiefs contra Eagles que este segundo. O sea, en este segundo tenían un Saquon Barkley vuelto loco, güey, con una línea ofensiva muy buena. No estaban utilizando tanto a AJ Brown y Devonta Smith, obviamente sí, pero creo que evolucionó mucho su ofensiva. Y creo que Shane Steichen está trayendo mucho de esta ofensiva a los Colts. Una ofensiva que varía mucho en cuanto a sus armas. Le están lanzando mucho a Michael Pittman. Michael Pittman que se está convirtiendo tal vez en uno de los receptores más seguros. O sea, no me atrevería a decir mejores de la liga. Porque creo que sí le falta en cuanto a route running. No creo que sea tan élite. Pero, güey, 8 recepciones, 95 yardas y un touchdown. Me parece bien. Alec Pierce cumpliendo su función de receptor vertical. Tyler Warren con otro partido de 4 recepciones, 53 yardas. Que son discretas, pero realmente es lo que le pasaba mucho a los Packers al principio de temporada. ¿Te acuerdas que decíamos... Jordan Love nada más tuvo 200 yardas por pase?
Pues sí, pero es que el partido estaba terminado en el segundo cuarto, güey. O sea, esto es lo que les está pasando a los Colts. Y yo quisiera analizar, güey, un poquito el calendario de los Colts. Vamos a hablar un poquito acerca del calendario de los Colts, porque en la primera semana se enfrentan a unos Dolphins que estaban teniendo muchísimos problemas con la ofensiva. Un Tua que todavía no encontraba totalmente su ritmo, que la temporada pasada tuvo muchísimos problemas de conmociones, no sé si recuerdan. En la segunda semana se encuentran a los Broncos en un partido muy parejo, que si no me equivoco ganan por ganan por un punto y no me si no mal me acuerdo por un gol de campo, güey, si no, o sea, en el último segundo creo que ganan. El tercer partido lo ganan contra los Titans, igual una madriza, es la segunda madriza, 41-20. Pierden contra los Rams en un partido en el cual juega muy bien Matt Stafford, en el cual Puka Nacua tiene 170 yardas, si bien pues es muy difícil jugar contra una ofensiva de esa magnitud, güey. Luego ganan contra los Raiders, equipo de mierda. Ganan contra los... Sí, una aplastadota. Ganan contra los Cardinals sin Kyler Murray, con Jacoby Brissett, que aún así les mete 27 puntos. Le ganan a los Chargers la semana pasada en un partido que estuvo nada parejo, güey, que me sorprendió a mí porque yo llevaba 3 semanas consecutivas creyendo que los Chargers podían ganar el partido y fue cuando dieron un bajón. Ahorita ya están mejorando un poco. Y esta semana le vuelven a ganar a los Titans, güey. Entonces, vamos a analizar si realmente esto puede ser traducible a la postemporada o no, güey. Porque se enfrentan esta semana a los Steelers, que queramos o no, nos guste o no, nos guste el coordinador defensivo o no, van a llegar a playoffs, güey. O sea, eso te lo puedo asegurar que van a llegar a playoffs porque... por la probabilidad nada más, ¿no? Sí, también. Sí, por el récord que tenemos y porque estoy seguro de que sí van a terminar corrigiendo en algún momento, pero no vamos a ser un gran equipo, güey. Aún así creo que vamos a llegar a playoffs, entonces lo podemos considerar como un equipo de playoffs. Juegan contra Atlanta después, yo digo que un partido fácil. Pero de los difíciles, güey, juegan contra los Chiefs, juegan contra una de las mejores defensas de la liga, que es la de los Texans. Juegan contra Seattle, juegan contra 49ers y juegan contra Texans otra vez, güey. Estos de los partidos difíciles. Jacksonville. Sí, o sea, digamos estoy... bueno, es que Jacksonville no lo considero un tan... Pues Jacksonville va arriba, va en segundo lugar de su división, güey. Sí, digamos... O sea, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo sigue mejorando. A mí la verdad es que me preocupa mucho el problema que está teniendo Brian Thomas, güey. De los drops, que tampoco están encontrando a Travis Hunter. O sea, me preocupa que todavía esa ofensiva no está fluyendo tanto. O sea, no sé qué está pasando con Travis Etienne. Sí, o sea, igual Trevor Lawrence desde hace un par de temporadas ya está quedando de ver como prospecto que era. Y yo creo que a pesar de que no tienen un calendario tan difícil como por ejemplo el de los Steelers, güey, el de los Steelers, o sea, si después de ver los dos partidos de las últimas 2 semanas, te diría que pierden todos, güey. Tal cual, güey, tal cual. O sea... Nada, obviamente van a hacer ajustes, güey. Nos follan. Steelers, Chargers. Mierda, güey. Bengals, yo creo que este de Bengals. Sí lo siempre ganamos. Nos vamos 1-1. Sí lo ganamos. Aparte es en casa, güey. Y, Güey, no pueden hacer el mismo partido. O sea, bueno, sí pueden hacer el mismo partido 2 veces consecutivas porque lo acaban de hacer. Pero contra el mismo rival, güey, ya sería el colmo, la verdad. Luego, Bears, que bajita la mano, güey, tienen una defensiva que bastante decente y la ofensiva ya está haciendo clic. O sea, Caleb Williams ya está haciendo clic. Luego tenemos a los Bills. Luego Ravens, que van a necesitar ganar a huevo. O sea, ese es el problema, güey, que no solo es Ravens, sino que es Ravens teniendo que ganar prácticamente todos sus partidos restantes para poder clasificar a playoffs.
Luego, digamos que tenemos un pequeño descanso con los Dolphins. Y luego Detroit, Cleveland, que siempre es difícil. Y Baltimore en la última semana, güey. Mierda, güey. Sí la tenemos complicadita, ¿eh? Sí la tenemos complicada. Y pues no sé, este partido de esta semana contra los Colts también lo veo complicado. Pero bueno, güey, si nos basamos de que el juego de Indianapolis empieza por el juego terrestre, creo que tal vez por ahí podemos hacer algo, güey. O sea, creo que no nos van a poder correr tan fácil. O sea, eso porque las primeras 2 semanas nos corrieron para más de 150 yardas los dos primeros rivales. Pero a partir de ahí ha estado muy bien la defensa por tierra, a excepción del partido pasado contra los Bengals, que bueno, la verdad es que fue un desastre por todos lados, pero pues va a ser un partido muy bueno, muy bueno, ¿no, güey? Sí, va a estar interesante. Esperemos que no se incline el marcador muy temprano. Pero sí, ojalá hagan sus correcciones debidas los Steelers. Y siempre terminamos hablando de los Steelers, estábamos hablando de los Colts, güey. Perdónanos. Pero tenemos otro partido muy interesante. Tenemos otro de partido lunes muy por la noche. interesante. De lunes por la noche, que en este caso fue Kansas City contra Commanders. Unos Commanders que están teniendo muchísimos problemas con la ausencia de Jaden Daniels. Que Terry McLaurin ya había regresado de la lesión y parece que va a estar fuera esta semana otra vez con otra lesión. Un La partido misma que se agravó, ¿no? sí, Su cuádriceps. realmente no tuvieron oportunidad alguna los Commanders en ningún momento del partido. Patrick Mahomes con 300 yardas, 3 touchdowns, si bien tuvo 2 intercepciones. Pero es un partido muy fluido de los Chiefs que poquito a poco se empiezan a dar miedo otra vez, poquito a poco empiezan a involucrar a todos sus jugadores, como se los dije hace 2 semanas, en el momento en que regrese Rashee Rice, esta ofensiva explota. Porque ayer Travis Kelce tuvo un gran partido, tuvo 99 yardas, lo vimos otra vez como el Kelce de antaño, que se la pasan tal vez 5 o 6 yardas, se quita el primer receptor con el primer defensivo con un corte y corre 20 o 30 yardas. Un Rashee Rice con otras 9 recepciones, en este caso nada más 9 targets. Me parece un bastante decente para él. Pero no solo eso, güey, sino que también tuvo 2 acarreos para 12 yardas que, si bien no es mucho, pero nos habla de cómo les gusta involucrar a Rashee Rice. Xavier Worthy otra vez siendo importante. Juju Smith-Schuster apareciendo también en este partido. Y creo que Pacheco sufrió una lesión, ¿no? Sufrió una lesión. Creo que va a regresar hasta después de que tengan su semana de descanso, güey. Y ese va a ser tal vez el problema si no regresa Pacheco, porque su juego terrestre no ha sido de lo más eficiente del mundo. Patrick Mahomes otra vez ha tenido que correr 4 intentos para 30 yardas. Y creo que esta es una temporada que puede ser otra vez un MVP para Mahomes, güey. Sí. Porque Sí, la verdad es que sí, ya se empieza a ver cómo empieza. Digo, en el récord se ve, ¿no? Cómo ya están casi al nivel de los que ya empezaron con una buena temporada. Digo, van 5-3. Los Colts van 7-1. Ya están poco a poco poniendo camino, güey. Perdóname, te interrumpí, güey. ¿Qué ibas a decir? No, sí, correcto, no, totalmente. Sí, desde el récord se ve. Y también en el funcionamiento, güey. Porque las últimas 2 semanas han sido partidos tan fáciles, si bien obviamente criticábamos hace rato a los Colts porque habían tenido partidos muy fáciles. Pero, güey, no se nos olvide que los Chiefs le ganaron a Detroit hace 3 semanas, güey. Y a Detroit de una manera muy convincente. También le ganaron a los Ravens. De una manera también muy convincente. O sea, en un partido en el cual yo me acuerdo de haber apostado. Y ni siquiera tuvieron oportunidad los Ravens. Juegan contra los Colts. Va a ser un partido bastante interesante. Esta semana, fin de semana, domingo a las 3:25. El partido tal vez del año. Contra los Bills. Si tuviera que dar un ganador para ese partido, güey, yo creo que sería Chiefs.
Porque también su defensiva está en un nivel muy alto, güey. O sea, no han permitido prácticamente nada en las últimas 3 o 4 semanas. Ha mejorado mucho. Recordemos que se enfoca muchísimo en el draft siempre Kansas City para la defensiva. Y tal vez tenga que cambiar mi pick de Super Bowl, güey, porque si... No sé si recuerdas que mi pick de la conferencia americana era Baltimore. Creo que el tuyo también, ¿no? El tuyo también era Baltimore. Vamos a tener que modificar porque veo difícil que Baltimore, entrando de comodín a los playoffs, le gane a... Porque le tendría que ganar a huevo a Bills y a Chiefs en una misma postemporada. Entonces, lo veo muy difícil. Si mi predicción sería que los Chiefs terminan primer lugar de la conferencia, le ganan el partido que tienen en 3 semanas contra los Colts y va a ser una muy, muy buena temporada con Patrick Mahomes MVP, güey. Lo estoy viendo, lo estoy visualizando. Actualmente Patrick Mahomes es el quarterback que mejor improvisa, que más yardas por jugada tiene cuando improvisan, cuando digamos la jugada no sale como se planeó. Está regresando a ese Patrick Mahomes de hace 4 años en los cuales no importaba que no saliera la jugada, él salía de la bolsa y corría o esperaba que uno de sus receptores quedara libre, obviamente con la química que tiene con Travis Kelce. Esto es fundamental porque Kelce es de los pocos jugadores que sabe cómo moverse cuando Patrick Mahomes está en problemas y hacer la recepción y sobre todo sacar yardas después de la recepción. Entonces creo que esta ofensiva de Kansas City ya está desbloqueada y deberíamos de tener muchísimo, muchísimo miedo. Sí, cabrón, se ven semanas borrosas, güey, borrosas, no sabemos. Esta temporada de NFL ha sido una incógnita, ¿no? O Sí, sea, hemos visto semanas, este, seguidas con partidos rompequinielas, hemos visto muchas lesiones, principalmente de quarterbacks, sí. que eso cambia totalmente los rumbos de los partidos y las predicciones, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué depara para las próximas semanas. No dejan de ser buenos los partidos. Sí, sí. Y bueno, pues nada más que agregar, güey. Nada más que agregar. De hecho, esta semana yo vi el calendario, digamos, y dije, qué partidos de mierda, güey. Qué partidos de mierda, porque no había uno, o sea, sino hasta el de Steelers en la noche, que me pareciera interesante. Pero realmente hubo bastantes partidos interesantes, güey. Los Bills, otra vez, dominaron con un partido de 200 yardas de Cook, que está loco, güey. No sé si te acuerdas que la semana pasada te dije que los Bills habían estado dejando de ocupar a James Cook como su arma principal. Y en cuanto lo volvieron a hacer, volvieron a explotar, güey. Entonces, no hablamos de los Bills esta semana. Seguramente vamos a hablar. Bueno, no seguramente. Les digo en este momento que es el primer partido del cual vamos a hablar la próxima semana. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Unos 25 minutos hablando de los Steelers. Pero bueno, Retomándolos y retomándolos. lo de cada semana. Entonces, espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en @sportsyourmx. Y sin más que agregar, adiós.